le vamos echando adentro, entonces todo se hundiría. Entonces, el Evangelio de Cristo, si no está, si todo lo que recibimos, nuestras enseñanzas los domingos, lo que venimos a estudiar los miércoles, la oración que hacemos en nuestras casas, cada vez que nos sentamos a estudiar la palabra, no la vamos introduciendo sobre una base sólida que es el fundamento del Evangelio, pues todo se iría al fondo. Entonces, hermanos, partamos de que estamos estudiando este libro que se llama Vivir en el Poder del Evangelio, es porque si no es en el poder del Evangelio, todo lo que estábamos aprendiendo aquí, lo que hacemos a diario en nuestra vida cristiana, sería en vano. Es en Cristo y por Cristo que podemos ser edificados. Hermanos, entonces, recordemos que hace 8 días nuestro hermano Antonio nos hablaba sobre ¿qué? Un contraste que había entre ¿quiénes? Entre los fariseos y la obra de Cristo. Él nos enseñaba claramente que el corazón del fariseo es terco y orgulloso. ¿Esto qué pasa? Que lo lleva a creerse mejor que los demás. Pues la actitud del fariseo lo hace sentir que siempre tiene la razón. Y esto lo lleva a ser necio, a pasar por encima de ¿qué? Del amor. Y cuando el fariseo cree tener la razón, además lo lleva a ¿qué? A justificarse por sí mismo. ¿Cómo? Pues sus obras de justicia son las que cree que lo hace justo ante Dios. Pero nuestro hermano Antonio nos recordaba que caminar y transitar por estos caminos finalmente nos va a llevar ¿a qué? A la condenación. Pues vivir confiado en las obras es vivir realmente de una manera muy práctica en contra de la fe. También en contraposición a esto, nuestro hermano Antonio nos recordaba que la única manera de justificarnos ante Dios es basados en la obra de Cristo. Es entregándonos absolutamente a Cristo para que a través de la gracia podamos ser salvados y justificados ante Dios. Nuestro hermano Antonio como conclusión nos dejó lo siguiente, que necesitamos del poder de Dios para sostenernos en la fe. Sin ese poder sería imposible. Y este poder solo será recibido ¿cómo? Cuando creemos, cuando confiamos y cuando obedecemos a su palabra. Entonces, para entrar en la materia de lo que vamos a estudiar hoy, miremos lo siguiente. Miren que el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia que estaba en Galicia. Pero esta carta él la escribe con una gran preocupación. Y es que una iglesia que él en su segundo viaje misionero la fundó, y la fundó como basada en, la edificó en la fe, en la obra de Cristo, basada en la gracia de Dios. Pero ¿qué estaba pasando ahorita? Esta iglesia que él había fundado de esa forma ahora estaba ¿qué? Confiando más en sus obras de justicia que en la obra completa de Cristo. Miren como les decía en esa carta en el capítulo 3, verso 3. Miren cómo se refiere a ellos. Los llama y les dice, ¿tan necios sois? Ustedes se imaginan que estuviéramos aquí reunidos y llegara un pastor invitado conociendo nuestra historia y nos dijera, ¿tan necios sois? Yo recuerdo cuando ustedes arrancaron y les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, partiendo de esto, el título que yo le he dado a esta enseñanza es el engaño de creer que nuestras obras valen algo ante Dios. El engaño de creer que nuestras obras valen algo ante Dios.
Miren, hermanos, estas preguntas que el apóstol Pablo le hacía a los Gálatas, ¿no serán que nos las pueden hacer a nosotros hoy? ¿Vivimos una vida cristiana confiados en Dios a través de la obra de Cristo? ¿O también le estamos sumando nuestras obras de justicia, nuestro esfuerzo personal? ¿Cómo creemos, hermanos? ¿Podemos estar tranquilos de que descansamos 100% en que es Cristo? ¿O estamos pedaleando? Miren, para poder enfocar un poquito más esta enseñanza de hoy, vamos a ir a una analogía basada en la economía del mundo. Las empresas, por razones diferentes, entran en dificultades económicas y pueden terminar en insolvencia financiera. ¿Y esto lo lleva a qué? En el ámbito de los negocios lo lleva, con el ánimo de librarse ante sus acreedores, lo lleva a qué? A declararse en bancarrota. ¿Sí? Esto se usa mucho en el tema de los negocios. ¿Esto significa qué? Que han fracasado, que están incapacitados de pagar a sus acreedores y además se encuentran en qué? En ruina económica. Para entender un poquito a qué se le denomina la bancarrota. La bancarrota es una declaración ante la justicia, sea de una empresa, quedo aquí. Sea de una empresa, una persona o una institución que no puede hacer frente ante las deudas de sus acreedores, pues estas deudas son superiores a sus recursos disponibles. Esa es una situación de bancarrota. Una imposibilidad total de pagar, y las empresas y las personas las pueden o las podemos usar para decir definitivamente no podemos pagar, y eso de alguna forma y jurídicamente tiene una forma de resolverse. Entonces, declararse en bancarrota pues es un recurso muy usado, pero podemos ver también en el ámbito financiero que hay dos tipos de bancarrota. Uno se puede declarar en dos tipos de bancarrota. Una, la bancarrota temporal. Esta es la opción que le da al empresario o a la persona, le da un tiempo para recuperarse, de tal forma que le toca trabajar arduamente y ser muy organizado para poder recuperar su empresa. Le van a dar un tiempo, un término en tiempo, para que al final pueda cumplirle a sus acreedores con la deuda. Esa es la bancarrota temporal. Y la bancarrota permanente, esta ya es la forma en que se expresa con una incapacidad total de pagar sus deudas. Está incapacitado. Definitivamente, ¿qué hace? Se rinde. No pude más, ya no tengo más, así de que esto es lo que me quedó y no puedo asumir más responsabilidades. Esto pues es en el plano de los negocios. Pero ahora pensemos un poquito, hermanos. ¿Nosotros nos consideramos que tenemos alguna deuda con Dios? No sé qué puedan opinar. ¿Sí o no? Una que otra, dice el hermano. Pensemos lo siguiente. ¿Cuál realmente es nuestro estado espiritual ante Dios? Miren cómo Dios mismo nos define. Si quieren, vamos al Salmo 14 y vamos a leer del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3. Mire cómo el Señor nos define a todos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Pero que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más tarde, esto es en el Antiguo Testamento, en los Salmos, ahora en el Nuevo Testamento, en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 3, del verso 10 al 12, el apóstol Pablo le dice a los romanos: recuerden, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así nos ve Dios desde los cielos. Esa es la verdadera realidad que el Señor tiene de cómo nos ve. Cuando nosotros entendemos que esa es nuestra verdadera situación ante Dios, nos lleva a tener una actitud de ¿qué? De declararnos ¿en qué? En bancarrota. ¿Ante quién? Así como en el mundo financiero, las deudas las tenemos con los acreedores de acá del mundo, nuestro acreedor espiritual es Dios. Él nos demanda a nosotros ¿qué? Santidad. Y esa es la deuda que nosotros tenemos con Él. De alguna forma, mejor dicho, de esa forma tenemos claro que no tenemos cómo pagarle. Miren, nosotros muchas veces creemos que nuestras buenas obras sirven para pagarle a Dios. Pero también Dios mismo a través del profeta Isaías, en el verso 6 del capítulo 46, expresa lo siguiente: todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Cualquier obra que nosotros hagamos será vista como trapo de inmundicia ante Dios. Entonces, hermanos, vuelvo y pregunto, ¿cuál es nuestra real condición moral y espiritual? Bancarrota. Tenemos una deuda impagable ante Dios. Cuando ya tenemos claro esto, cuando ya tenemos claro nuestra situación ante Dios, podemos declararnos en una bancarrota espiritual. Pero ¿cómo podemos lograr y entender la dimensión de esa bancarrota espiritual? Solamente contrapuesta ¿a qué? A Dios, a su carácter, a sus atributos, entendiendo eso, contrapuesto con nuestra vida y nuestros pecados. Es la única forma, hermanos, que podemos entender que estamos en bancarrota espiritual. Antes no. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su amor, su carácter, su misericordia, su santidad y su justicia, vamos a sentirnos que no le debemos nada. Es ese conocimiento que solamente lo podemos ver a través de su palabra, a través de esos medios de gracia, los que nos van a llevar a ver nuestro pecado y a rendirnos ante Él. ¿Qué pasará cuando conozcamos eso? Pues tendremos un arrepentimiento genuino, una verdadera fe en la obra de Cristo, y sin lugar a dudas se producirá inmediatamente el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Ahí seremos provistos de un nuevo corazón y además del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, y todo esto solo por una cosa: por gracia de Dios y para la gloria de Él. Ese será el camino recorrido cuando entendemos la bancarrota solo vista a través de la santidad, la justicia, el amor, la misericordia de Dios. Entonces, esta declaración nos lleva ¿a qué? A rendirnos, a que reconozcamos que solo Dios es el que tiene la capacidad de pagar esa deuda. ¿A través de quién? De su Hijo, de Cristo.
Él cargó todos los pecados. ¿De quién? ¿De toda la humanidad? No, de su pueblo escogido. De su pueblo escogido. ¿Y quién es ese pueblo escogido? Ahorita lo oraba el hermano Elmer. Mire cómo lo explica la palabra en Juan 3:15. Dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. Es solo por la fe y a través de la gracia que podemos recibir la salvación de Dios. ¿Quién es ese pueblo escogido? El que cree, el que se rinde y el que por gracia el Señor le da esa salvación. Mire cómo en Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se lo gloríe. Entonces, esta es la base de lo que hablábamos al principio. Si nuestra fe y todo lo que recibimos no está soportado en esa barca que realmente nos hace flotar espiritualmente, que es el Evangelio de Cristo, pues ¿cómo podríamos vivir? Ahora podemos vivir confiados en Dios, que a través de su gracia y por la obra perfecta de Cristo. Miren, el Señor ya nos salvó, nos sostendrá además y nos glorificará con Cristo. Ahora, teniendo claro esto que hasta acá hemos aprendido, yo me pregunto, si creemos que los cristianos hemos sido salvados por gracia, solo por gracia, ¿por qué de alguna manera queremos seguir siendo partícipes en esa salvación a través de qué? De nuestras obras de justicia. ¿No nos pasa seguido que creemos que nuestras obras de justicia le están haciendo falta a Dios para que nuestra salvación se sostenga? Con esta pregunta nos devolvemos un poco a la analogía financiera, y es recordar que hay dos tipos de bancarrota, la temporal y la permanente. Recordemos que la temporal exige ¿qué? Un trabajo arduo para poder pagar la deuda. Y la permanente es la total rendición e incapacidad para cumplir. Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿en qué bancarrota deberíamos declararnos? Temporal, permanente, empate, dos temporales, dos permanentes. Hermanos, deberíamos declararnos en una bancarrota permanente. Los que estamos pensando en una bancarrota temporal, estamos confiando más en nuestras obras, en nuestro arduo trabajo, que en la gracia de Dios. Pero así como dos personas dijeron permanente, yo creo que la mayoría del pueblo cristiano, en nuestra mente y en nuestra cabeza, decimos permanente. Perdón, me equivoqué. Los que dijeron temporal, la mayoría del pueblo cristiano, creemos y declaramos que vivimos en una bancarrota permanente. Hemos dicho y declarado que nos hemos rendido a Cristo. Pero, ¿realmente es así? Vivimos prácticamente en una bancarrota temporal. Cuando hacía este estudio, me venía a la memoria cuando aprendíamos sobre el ateísmo práctico. Y es muy similar a esa forma de vida. El ateísmo práctico, en la práctica,
nadie niega la existencia de Dios. De alguna forma declaramos que amamos a Dios, pero a nivel práctico vivimos dándole la espalda a Dios. Lo mismo estamos haciendo cuando declaramos que tenemos una bancarrota permanente, que nos hemos rendido totalmente a Dios, pero al final, ¿qué? Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en las obras nuestras. Mire, la vida cristiana es una vida donde, por consecuencia de haber sido restaurados, provistos de una nueva vida y de un nuevo corazón, mire, seremos llevados a tener ¿qué? Nuevos afectos. Mire, nuestro hermano Antonio hace 8 días lo enseñaba. La fuente que es Cristo producirá en nosotros, por gracia, que amemos lo que antes odiábamos y odiemos lo que antes amábamos. Eso será provisto por gracia, hermanos. Pues ahora tenemos ¿qué? Deseos de orar, de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, de ofrendar, de glorificar a Dios en todo. Estas serán actividades y actitudes evidentes de la vida cristiana y claro, son muy buenas. Eso pasará por gracia. Pero hermanos, ¿por qué este pero? Pues no podemos creer que haciendo todas estas cosas le ayudaremos a Dios a pagar nuestra deuda. Y mucho menos que haciendo todo lo que acabo de enunciar nos dará el privilegio de entrar al reino de Dios. No nos engañemos. Mire, hermanos, si vivimos una vida, si vivimos nuestro cristianismo creyendo en que eso le ayuda a Dios, ¿eso a qué nos va a llevar? A un activismo religioso, creyendo que le estamos ayudando a Dios en nuestra salvación. Eso sería lo que habíamos expresado anteriormente, nos estaríamos declarando ¿en qué? En una bancarrota temporal, porque le estamos ayudando a Él, estamos trabajando arduamente para poder ¿qué? Ayudarle a pagar la deuda que solamente Él la puede pagar a través de su Hijo Cristo. Entonces hasta acá recordemos lo siguiente. Miren, hermanos, nuestra condición caída nos lleva a tener una deuda impagable con Dios. Nacemos en pecado y seguimos pecando, es lo más triste. Tenemos que declararnos, hermano, y reconocer que tenemos una bancarrota espiritual, o sea, tenemos un acreedor que es Dios mismo, que nos demanda santidad, nos está cobrando. Y eso nos debe llevar a entender que esa deuda por nosotros es impagable. No hay nada que podamos hacer, ninguna actividad, ninguna obra para poder pagar tan gran deuda. Pero también aprendemos que tenemos esperanza. ¿Pues cuál? Pues que hay un gran Salvador, que Él sí tiene los recursos para pagarle la deuda a Dios, y es solo Jesucristo. Miren, esto que nos pasa hoy día de creernos capaces de pagar la deuda y además que nuestras obras merecen un reconocimiento, no es de ahorita, es de siempre. Miren cómo nuestro hermano en Cristo, en el Evangelio de Mateo, el apóstol Pedro, con Jesucristo al lado, se cree merecedor. Después de que Jesucristo termina de hablar con el joven rico y le dice que venda todo y se lo dé a los pobres, y el joven rico se va triste, Pedro se creció al lado de Cristo, y miren lo que le dice. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Hermanos, yo no sé, pero a mí me ha pasado. Y les pido perdón al Señor. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos ofrendado? Señor, mírame. ¿Cuántas veces hemos asistido a un hermano? ¿Cuántas veces hemos orado por los hermanos? Y miren, aquí vemos cómo Pedro ya había considerado lo bueno que él había hecho. Y entonces, ¿qué esperaba? Su recompensa. ¿Será, hermanos, que nosotros a veces no estamos así? Mire, hermanos, las Biblias nos exhorta a vivir diariamente de una forma que le agrade al Señor. Nos invita a lo siguiente, a ir a la iglesia con regularidad, a orar, a memorizar versículos, a testificar nuestra fe ante los demás, a ofrendar. Además, imagínense, a esforzarnos en añadir a nuestra fe virtudes como la bondad, el dominio propio y el amor. A eso nos exhorta la palabra. Claro, estas actividades y actitudes son lícitas e importantes en nuestra vida cristiana. No las podemos desconocer. Lo grave es, lo que está mal es pensar que lo mismo que pensó el apóstol Pedro, que estas obras añaden virtudes para pagar la deuda que tenemos a nuestro gran acreedor. ¿Y saben cuál es la recompensa que tenemos cuando creemos eso? Lo único que podemos es ganarnos el gran título, así de grande: legalista, legalista, legalista. Hermanos, ¿cómo podemos enfrentar y combatir este gran mal? Miren, hermanos, la única forma es entender que nos tenemos que rendir en totalidad nuestra vida a la salvación por gracia a través de la obra de Cristo. Esto debe ser desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No podemos pensar que esas obras que serán fruto de haber sido salvados pueden ayudar a la obra salvífica del Señor. Hermanos, miren, la vida cristiana aquí hay algo importante que me estaba saltando, y es por qué muchas veces como cristianos entramos en ese temor de que le estamos fallando a Dios. Y claro que pecamos y tenemos que ir en arrepentimiento y fe todos los días, pero no podemos sacar de la realidad la gracia para añadirle obras. La gracia es gracia y tenemos que vivir basados en la gracia, porque muchas veces no podemos aceptar que ya todo está hecho. No necesitamos hacer nada, ya el Señor hizo todo. Porque decimos que estamos en bancarrota permanente, pero terminamos viviendo nuestra vida práctica como si estuviéramos en una bancarrota permanente, temporal. Seguimos creyendo que nuestras buenas obras serán las que nos están justificando ante Dios. Esta práctica, mire, creer que las buenas obras nos justifican a Dios, lo único que nos lleva es ¿a qué? A anular esa gracia. La vida cristiana, hermanos, está descrita en 3 fases, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Cuando hablamos de la justificación es ser declarados justos ante Dios, y esto ocurre solamente una vez, y es en el momento exacto en que somos salvos, porque hemos venido en arrepentimiento y fe a Dios. Y en ese momento Él nos salva, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, lo dice en la carta a los Efesios. Luego viene un proceso de santificación, que es nuestro crecimiento en Cristo, y es una experiencia progresiva, hermanos, desde el momento de la santificación hasta la glorificación. Ese es el proceso de la santificación.
que comienza desde ese día y el peregrinaje completo hasta la glorificación. Y la glorificación se produce en el momento en que partimos de esta vida para estar con Cristo. Pero, ¿cómo vivimos esta vida cristiana nosotros, los cristianos? Es muy fácil entender que la justificación es por gracia. Ya hoy día, a través de lo que venimos aprendiendo, domingo tras domingo, el estudio de la palabra, la doctrina nos la ha dejado tan clara que creemos que la justificación es por gracia, es una obra de Dios y además desde antes de la fundación del mundo nos tenía escogidos. La vida cristiana, o sea, la santificación, por ese remanente de pecado y por muchas veces la falta de fe la terminamos viviendo ¿qué? Basada en las obras. Y la glorificación sí también la tenemos muy clara y la vivimos entendiendo que es por la gracia de Dios. Ahí es donde estamos fallando, estamos equivocados, porque la Biblia ¿qué dice? La Biblia dice que la justificación es por gracia, que la vida cristiana, la santificación, también descansa en la gracia de Dios y la glorificación también es por gracia. Vemos que las tres fases, señores, son sostenidas por la misma gracia de Dios, de principio a fin. Miren, hermanos, si Dios a través de Cristo justifica al creyente, evidentemente será provisto de buenas obras. Eso nos enseña la palabra. Estas buenas obras descansan en las promesas que Dios le hizo a su pueblo. ¿Cuáles? Pues dice que Él nos prometió perseverarnos. Miren lo que dice la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 6. Esta es una promesa hermosa del Señor para que descansemos. Dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es por gracia y solamente por gracia, hermanos, que los cristianos perseveran. No es por nuestras fuerzas. Si perseveramos es por la gracia del Señor. Así que la gracia es el fundamento de nuestra salvación. La gracia es el fundamento de nuestra santificación y la gracia es el fundamento de la glorificación. Pues la gracia es el favor gratuito y merecido de Dios, otorgado a pecadores culpables que no merecen, que solo merecen la condenación. Esa es la gracia, ese favor inmerecido, así como inmerecidamente no merecíamos ser salvados, tampoco merecemos ser santificados, pero Él provee a diario, por gracia, que seamos santos. Él nos va llevando a perseverar en esa santificación. Miremos el verdadero alcance que tiene la gracia comparado entre la bancarrota financiera y la bancarrota espiritual. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho a entender y a descansar en la gracia del Señor. Miren, la bancarrota financiera, ¿qué pasa? La deuda, cuando ya la persona se declara en bancarrota, la deuda finalmente pues no se paga en su totalidad. Tanto el empresario como sus acreedores quedan insatisfechos. Pues pensemos, si el empresario es una persona correcta, pues hubiera querido cumplir con toda la deuda que tenía y no pudo. Y los acreedores pues también quedaron mal pagos, porque si les debían $1 no les dieron sino 1 centavo, porque era lo que alcanzaron a repartir entre todos sus acreedores de lo que le quedó al empresario. Pero miremos qué pasa cuando nos declaramos en bancarrota espiritual. ¿Quién es el que asume la deuda? Cristo. Cristo con su muerte en la cruz paga total y satisfactoriamente toda la deuda ante Dios.
Todos, aquí no hay ninguno, todos quedan satisfechos. Dios en su justicia y nosotros somos librados en nuestra conciencia. ¿Qué mayor milagro podemos pedirle al Señor? Declarémonos en bancarrota, hermanos. Mire, en la bancarrota financiera el empresario ahora ya no debe nada. Quedó tranquilo. Listo, ya quédense, me voy para mi casa. Listo. Pero hermanos, nada le garantiza que en el futuro no pueda llegar a estar en la misma situación. Porque él vuelve y arranca otro emprendimiento, otro negocio, otra situación y vuelve y puede caer en otra bancarrota. Pero miren la bancarrota espiritual, ¿qué pasa? Hermanos, en Cristo no existe la posibilidad de volver a quedar en bancarrota. Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Miren la diferencia. Dice en Colosenses 2:13, Dios os dio vida perdonando todos los pecados. Ese es el gran milagro de la gracia en pecadores como nosotros. Hermanos, ¿qué aplicaciones podemos tener nosotros en este momento para nuestra vida como cristianos? Entendamos, hermano, que todo lo que estamos aprendiendo aquí es para soportarlo en el Evangelio de Cristo, es para que descansemos en la obra de Cristo y es para que vivamos confiados en que Cristo, así como nos santificó, como nos justificó, nos santificará, porque la buena obra que Él comenzó la terminará con cada uno de sus hijos. Mire, es Dios por gracia y soportando la obra de Cristo, que es la única forma de poder pagar y satisfacer nuestra deuda ante Dios. Así que nuestra mente y nuestro corazón no puede, tenemos que siempre estar conscientes que ninguna de las obras son para que Dios nos vea, que ninguna de las obras son para que Dios esté contento con nosotros. Nosotros debemos gozarnos cuando vemos que esas obras son el fruto de estar unidos a Cristo. Es Cristo quien provee de esas obras para que nosotros podamos glorificarle a Él, para que podamos ser esas partes activas en el cuerpo de Cristo. Que tenemos un solo Redentor y Salvador, que es Jesucristo. Es el único que tiene esa facultad de pagarle la deuda a Dios. Miren, hermano, la gracia, no perdamos de vista la gracia, es la que proporciona todo lo necesario para justificarnos, santificarnos y glorificarnos. Él comenzó la buena obra, Él la terminará. El que comenzó las buenas obras por gracia, las perfeccionará por gracia. Es la gracia del Señor, hermanos. Miren, las obras aquí y la gracia aquí se oponen, como lo expresaba el apóstol Pablo en Romanos 11:6, que lo leyó el hermano Elmer. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. La gracia es un regalo, y si yo actúo y trabajo, ya no me regalaron nada. ¿Qué hago? Anulo la gracia. Así de que no anulemos la gracia, hermanos. La gracia anula la fe, porque ya no confiamos en Él, confiamos en nosotros. Así de que todos los días, hermanos, vivamos en una bancarrota permanente, pues es la única forma de que nuestro corazón mantenga humillado a Cristo.
nos salimos un poquito de ahí y nos pasa lo de Pedro. ¿Y qué merecemos, Señor? No merecemos sino condenación y muerte. También entendamos, hermanos, que las obras o las buenas obras que puedan salir de nosotros son el resultado del poder de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo el que provee en nosotros las buenas obras. Mire, las obras del creyente existirán, pero no para ayudar a Dios. Estas serán la evidencia del poder de Dios, son el resultado de haber sido justificados ante Dios. Si hay justificación, hermanos, la santificación sucederá inevitablemente. Esto es para dos cosas. Una, el que está produciendo buenas obras dará evidencia de justificación. Pero si aquí alguno estamos sin la evidencia de esas buenas obras, es para que vayamos en arrepentimiento y fe, nos rindamos a Cristo, para que podamos ser salvados, justificados, santificados y glorificados en el día del Señor. Entonces, hermanos, como conclusiones, si ya nos hemos declarado, si hemos entendido que estamos en una bancarrota espiritual permanente, pues vivamos en paz, sabiendo que ya nada podemos hacer, que todo está hecho, todo lo hizo el Señor. Y tenemos que estar diligentes en ver cómo esas buenas obras son provistas por el Espíritu Santo a través de Cristo. Y eso, a eso, hermanos, es lo que este libro que estamos estudiando le llama el vivir en el poder del Evangelio. Entonces, hermanos, revisemos, luchemos. ¿Contra quién? Contra ese fariseo religioso y legalista que tenemos en el corazón. Esto nos llevará ¿a qué? A confiar menos en nuestras obras y rendirnos al Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Oremos. Padre, eres tú el que pone el querer como el hacer. Eres tú el que me tiene a mí aquí y tiene a este pueblo escuchando tu palabra, Señor. Espero que esta enseñanza nos lleve a confiar más en ti y menos, no, cero en nosotros, para que nos podamos rendir, declarar que nada podemos hacer, que tú ya lo hiciste todo, pero que tenemos un gran Salvador, una persona que sí le puede pagar a nuestro acreedor espiritual, que es Dios Padre. Así que hoy te damos gracias, Señor, porque en la medida que venimos aprendiendo sobre el poder del Evangelio, podemos descansar para que podamos ser guiados a vivir en ese poder, a descansar en la obra de Cristo y amarte cada día más, sin perder de vista que tenemos una responsabilidad de ser santos, porque tú eres santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermanos.